Continuando con la unidad 9, toxoplasmosis. Veremos agente etiológico, ciclo de vida, patología, manifestaciones clínicas, inmunidad, diagnóstico, toxoplasmosis, epidemiología y prevención, tratamiento. La toxoplasmosis es una infección producida por Toxoplasma gondii, protozoo intracelular de la subclase Coccidia, con amplia distribución en todo el mundo. En las personas inmunocompetentes, la infección primaria es generalmente asintomática, pero persiste en estado latente durante toda la vida. En estas personas existe un riesgo de reactivación cuando hay inmunodepresión y se puede presentar sintomatología. Historia: el parásito fue descubierto en animales al comienzo del siglo XX. 20 años después se describió el primer caso ocular en una niña recién nacida, y 2 décadas más tarde se estableció una reacción serológica para el diagnóstico. El ciclo de vida comprobó que es un parásito intestinal de los gatos. Fue descubierto por Nicole y Mansox en 1908 del Instituto Pasteur de Túnez en el roedor africano Stenodactylus gundi. Simultáneamente, Splendore en Brasil lo encontró en un conejo de laboratorio. Estos mismos autores le dieron el nombre científico de parásito Toxoplasma gondii. El género por la forma de arco o media luna, toxón, y plasma, vida. La especie salió del nombre del roedor en donde se encontró, llamado Gundi, en la región. En Praga, el oftalmólogo Hanku, 1923, describe el primer caso de corioretinitis toxoplasmósica en una niña recién nacida. Entre 1908 y 1937, algunos otros identificaron parásitos semejantes a toxoplasma en numerosas especies de animales. Wolf y colaboradores en 1939 demostraron la presencia del parásito en una niña de 3 días de nacida con encefalomielitis congénita y observaron lesiones necróticas y granulomatosas. Posteriormente transmitieron la infección a animales de experimentación. Wilder en 1957, Frenkel y Jacobs en 1958 estudiaron con detalle la retinocorioiditis del adulto. Un paso muy importante para el diagnóstico de la infección se dio cuando Sabin y Feldman en 1948 establecieron una reacción serológica llamada prueba del colorante. Weinmann y Chowder en 1954 sugirieron que la transmisión del parásito ocurría por la ingestión de carne de animales. Jacobs y colaboradores en 1960 demostraron la presencia de los quistes tisulares y su mayor resistencia. Frenkel desarrolló una prueba de hipersensibilidad conocida como toxoplasmina, útil tanto para diagnóstico de las formas crónicas como para estudios epidemiológicos. Frenkel en 1970 en Estados Unidos y Hutchinson en Inglaterra lograron establecer su verdadera forma de transmisión en la naturaleza al encontrar que Toxoplasma gondii era un parásito del intestino de los gatos y las formas infectantes salían en las materias fecales de estos animales. Agente etiológico: Toxoplasma gondii mide 4 a 6 micras de longitud. Vamos a ver las imágenes y luego leemos. Toxoplasma gondii, taquizoitos, liberado después de la ruptura de un macrófago, vistos al microscopio electrónico de barrido. Toxoplasma gondii, taquizoitos dentro de un macrófago y otros libres. Y aquí dentro del macrófago. Toxoplasma gondii, ooquiste en heces de gato. Este es un ooquiste y contiene en su interior 2 esporoquistes y dentro de cada uno 4 esporozoitos. Toxoplasmosis, corte histológico de músculo estriado, donde hay un quiste de toxoplasma. Toxoplasma gondii esquema que muestra las diferentes estructuras de un trofozoito o taquizoito. En la región apical, conoide, taxonema, membrano, aparato de Golgi, vacuola, vacuola, retículo endoplasmático y el núcleo.
el esquema del ciclo de vida. En uno, los gatos, huéspedes definitivos, expulsan ooquistes con las materias fecales. En 2, en las células enteroepiteliales del intestino delgado se reproducen por esquizogonia o reproducción asexuada. Estas son las células epiteliales del intestino y dentro de ellas están por esquizogonia se reproducen, deben ser esquizontes o bueno, ya entonces vamos a ver el contenido de los quistes que habíamos mencionado antes. O quiste y contiene en su interior esporoquistes. Estos son esporoquistes y dentro de cada uno 4 esporozoitos y los taquizoitos dentro y otros libres. Vamos a ver seguramente después cada uno. Lo importante es que dentro de las células del intestino delgado los quistes se dividen y se multiplican y dan forma como resultado las formas asexuadas que van a invadir y tomar esa forma como un arco que le da el nombre de toxo. Luego, en las mismas células ocurre también reproducción asexuada que da origen a los ooquistes. En 4A, los ooquistes son infectantes por vía oral para animales domésticos y salvajes. En 4B, aquí, el hombre puede infectarse por vía oral con los mismos ooquistes. En 4C, las carnes con quistes crudas o mal cocidas también son infectantes para el hombre. En 5, de los ooquistes ingeridos se originan los taquizoitos, que invaden las células donde se reproducen para dar origen a más taquizoitos o quistes con bradizoitos. En 6, el feto puede ser infectado cuando la madre adquiere la infección durante el embarazo. Toxoplasma gondii, visto al microscopio electrónico, parásito dentro de un macrófago en donde se reproduce por endotiogenia. Aquí hay una zona de división. Toxoplasmosis, quiste con bradizoitos en cerebro, sin reacción inflamatoria alrededor. Toxoplasmosis congénita, hidrocefalia intensa por oclusión del acueducto de Silvio. Las bolsas que se observan corresponden a los 2 hemisferios cerebrales dilatados, llenos de líquido cefalorraquídeo. En el centro inferior se observa el cerebro. Entonces estos dos son los hemisferios cerebrales dilatados porque no ha podido fugar el líquido cefalorraquídeo. Entonces evidentemente esto es una necropsia. Ya no tenemos la cavidad craneana o la bóveda craneana. Este es el tamaño del cerebro por oclusión del conducto de Silvia, que es el que permite el drenaje. Toxoplasmosis ocular, lesión aguda con exudado algodonoso y borramiento de los vasos sanguíneos. Toxoplasmosis ocular, lesión crónica con formación de pigmento oscuro. Toxoplasmosis congénita, esquema del riesgo de transmisión de la madre al hijo según el trimestre en el cual se hace el paso del parásito al feto. 17% en el primer trimestre,
con mucho daño fetal, 44% en el segundo trimestre y 71% de riesgo en el tercer trimestre, pero tiene menor daño fetal. Toxoplasmosis congénita, calcificaciones cerebrales, flechas en un niño de 7 años que también presentaba corioretinitis. Toxoplasmosis congénita, niño con hidrocefalia moderada y corioretinitis. Toxoplasmosis cerebral, pacientes con SIDA. Acá hay tomografía que muestra lesión en forma de anillo. Está en el mismo paciente sin lesión 4 semanas después del tratamiento. Toxoplasma taquizoides de exudado peritoneal de ratón. Correas con Janssen. Toxoplasma parásitos observados en la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Toxoplasmosis evolución de la presencia de antígeno y anticuerpos. M y G por inmunofluorescencia indirecta en pacientes con toxoplasmosis. Tenemos cuando hay infección aguda y cuando la infección ya es crónica. Vemos que disminuye drásticamente. Esta es inmunoglobulina G, pero ante el estímulo antigénico, la reacción de los anticuerpos se presentan más altas en el primer mes, no en la primera semana. La inmunoglobulina M en la infección aguda se levanta en la primera y segunda semana. Y después en la infección crónica, la reacción inmunogénica disminuye, pero está presente. Especialmente la G permanece, mientras que la M desaparece, se desvanece más o menos a los 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses. Toxoplasma gato de huésped principal del parásito se infecta comiendo ratones infectados o carne de otros animales. Este es el tratamiento. Vamos ahora a ver todo el capítulo, vamos a leerlo de corrido. Ya vimos una referencia de lo que contiene. Habíamos leído el agente etiológico, el Toxoplasma gondii, que mide 4 a 6 micras de longitud y de ancho 2 a 3. Los gatos eliminan en la bacteria fecal. Por acción de la inmunidad se forman los quistes tisulares de 20 a 200 micras, mucho más grandes que el toxoplasma. Y en su interior se encuentran los bradizoitos o parásitos de reproducción lenta. Toxoplasma gondii pertenece al filo Apicomplexa, clase Sporozoa y familia Sarcosistidae, la cual incluye los géneros Sarcosistis y Toxoplasma. El parásito adopta diferentes estados según la fase de su desarrollo. En la infección aguda se encuentra la forma proliferativa o taquizoito, uno que se refiere a los parásitos extraepiteliales que se multiplican rápidamente. Su tamaño es de 4 a 6 micras de longitud por 2 a 3 de ancho. Cuando se hacen coloraciones con Wright o Giemsa, además de observar su forma arqueada con un extremo más delgado, se encuentra que su citoplasma se teñe de azul pálido y su núcleo paracentral de color rojizo. Al microscopio electrónico se observa la morfología característica en media luna. La forma infectante es el ooquiste que sale en las materias fecales de los gatos es casi esférico y mide 10 a 12 micras. En su interior se forman los esporoquistes y cada uno de ellos hay
4 esporozoitos. El taquizoito mide 6 micros de longitud por 2 de ancho y es la forma de reproducción rápida. El núcleo se tiñe rápidamente con colorantes comunes. La forma es alargada y un poco arqueada con una membrana externa compuesta por laminina, unida a proteínas y otra membrana interna, ambas interrumpidas en uno de sus lados por el microporo. Al microscopio electrónico se observan varias estructuras semejantes a las mencionadas para los merozoitos de Plasmodium, que son las características de los parásitos del Filope complexa. En la parte anterior se localiza el conoide, los anillos preconoidales y las rópreas. En el citoplasma se visualiza el citoesqueleto con los microtúbulos, micronemas, mitocondrias, aparato de Golgi, gránulos densos. El núcleo está situado hacia la región posterior. Los quistes tisulares poseen una membrana propia, miden 20 a 200 micras. Los quistes tisulares, de forma generalmente redondeada, algunas veces alargada. En su interior se encuentran cientos de parásitos conocidos como bradizoitos, término que señala los elementos extraepiteliales que se forman por multiplicación lenta. Estos parásitos intraquísticos miden aproximadamente 7 micras de longitud por 2 micras de ancho. Con aislamientos de cepas de T. gondii se han designado 3 genotipos que infectan a los seres humanos, 1, 2, 3, presentes tanto en Europa como en América. Se ha señalado como el más común del genotipo 2. En segundo lugar aparece el genotipo 3. En diferentes especies de animales en México se han identificado hasta 5 genotipos. Debido a la diversidad genética es difícil concluir sobre la virulencia de estos genotipos. Ciclo de vida. Los gatos son los huéspedes definitivos en cuyo intestino hay reproducción sexual y asexual, para finalmente eliminar ovoquistes con la materia fecal, que son infectantes para el hombre y los animales. Después de que el gato ingiere los ovoquistes, se libran los esporozoides que invaden la mucosa intestinal para repetir el ciclo sexuado e invadir diferentes tejidos. Cuando el hombre o los animales ingieren ovoquistes, se liberan los parásitos que infectan los macrófagos y se diseminan a los tejidos. Otros mecanismos de infección humana son la ingestión de carne mal cocida con quistes tisulares por transfusión sanguínea o trasplantes de órganos y por transmisión placentaria. Ciclo en el gato. El gato y en general los felinos son los huéspedes definitivos de Toxoplasma gondii. El ciclo de Toxoplasma gondii corresponde al de las coccidias, las cuales presentan en el intestino un ciclo entero epitelial, donde aparecen formas sexuadas y asexuadas y salen los zooquistes. Aquí, epitelial, sexuadas y asexuadas. Y salen los zooquistes en las materias fecales y maduran al medio ambiente. Los gatos adquieren la infección intestinal cuando ingieren ooquistes del medio ambiente. En el intestino salen de los ooquistes los esporozoitos que entran a las células epiteliales del intestino delgado, principalmente en el ileum. Después de 20 a 24 días forman nuevos ooquistes que salen en las materias fecales. Estos animales también pueden adquirir la infección cuando ingieren los parásitos que están presentes en los tejidos de otros animales, como ratón. En estos casos el periodo prepotente se reduce a 3 a 4 días. Dentro de las células intestinales, los parásitos se multiplican por medio de esquizogonias y se diferencian las formas sexuadas en las células intestinales, en donde se originan los macro y microgametocitos, que luego pasan a gametos. El microgameto o parásito masculino es flagelado y con capacidad para desplazarse para fecundar el macrogameto o parásito femenino. Así se realiza la reproducción sexual en el intestino del animal para formar el cigote de donde se desarrollan los zooquistes, que salen en grandes cantidades con las materias fecales al medio ambiente y allí maduran en 1 a 5 días. En el interior del ooquiste se forman 2 esporoquistes, cada uno de los cuales desarrolla 4 esporozoitos. Cada gato puede eliminar varios millones de ooquistes. En el gato, además del ciclo enteroepitelial, también puede coexistir invasión extraintestinal, pues los parásitos se diseminan a todos los órganos en donde se forman quistes tisulares. Ciclo en el hombre y otros mamíferos. En el ser humano y en los animales diferentes a los felinos, la infección se hace también mediante la ingestión de los ooquistes esporulados diseminados en el medio ambiente, pero aproximadamente a los 30 minutos de haberlos ingerido salen los esporozoidos para hacer la invasión extraintestinal, lo que constituye un ciclo incompleto en los huéspedes intermedios. Los esporocitos atraviesan el epitelio intestinal y se distribuyen por todo el organismo. Entran a las células por fagocitosis o por invasión activa del parásito dentro de las células del huésped. Forman una vacuola parasitófora
en donde se transforman en taquizoitos, llamados así porque son parásitos extraepiteliales que se multiplican rápidamente. Dentro de los macrófagos, otras células se reproducen por endodiogenia, consistente en una reproducción asexual, en la que no hay división nuclear separada, pero se desarrollan dentro de la célula madre, originando dos células hijas. Al aumentarse el número de parásitos intracelulares, la célula se destruye liberándolos para luego invadir nuevas células. Esta forma de invasión constituye el llamado ciclo proliferativo. Cuando el huésped desarrolla inmunidad, los parásitos se alojan en los tejidos dentro de las células. En ellas se forman los quistes tisulares y los parásitos que están en su interior se les denomina bradizoitos porque hacen reproducción lenta, constituyendo la infección crónica llamada también ciclo quístico. La infección humana también puede ocurrir por ingestión de carne mal cocida que tenga los quistes tisulares formados en los animales. La transfusión de sangre, los trasplantes de órganos y la vía placentaria son otras formas de transmisión. En el hombre y en los animales diferentes a los felinos nunca ocurre la reproducción sexuada en el intestino, por lo tanto no eliminan nuevos quistes al medio ambiente. Patología y patogenia. En la etapa aguda, la patología depende del daño tisular que causan los taquizoitos en las células. Inicialmente hay linfadenopatías y posteriormente formación de quistes tisulares. En la forma crónica existe una reacción de hipersensibilidad cuando se rompen los quistes tisulares. Los órganos más afectados son ganglios linfáticos, placenta, ojo, cerebro, músculo esquelético y corazón. La severidad del síndrome clínico es determinada por el grado de necrosis celular y de la reacción inflamatoria. El daño producido por el parásito en la fase aguda depende del número de taquizoitos que proliferan en las células. En la fase crónica ocurre una reacción de hipersensibilidad al romperse los quistes con salida de antígenos que reaccionan localmente. El parásito penetra la pared intestinal y sigue la vía linfática o hemática y se disemina a una gran variedad de tejidos. Los taquizoitos se reproducen intracelularmente y pasan de célula a célula, causándole la muerte. Esta proliferación constituye la forma activa de la toxoplasmosis. La diseminación a los diferentes órganos se hace a partir del sitio de la infección, de donde pasan a la circulación directamente o son llevados por macrófagos, linfocitos o granulocitos. En infecciones accidentales de laboratorio se ha observado que después de la lesión aparece el linfadenitis regional con posterior diseminación hematógena. Después de 1 o 2 semanas, cuando se desarrolla la inmunidad, la proliferación del parásito disminuye y comienzan a aparecer bradizoitos enquistados en los tejidos. Los parásitos intracelulares forman su propia pared y dan origen a los quistes tisulares que pueden tener un tamaño de aproximadamente 300 metros de diámetro. 300 micras deben ser de diámetro. En su interior se reproducen los bradizoitos. Cuando los quistes están íntegros, no tiene reacción inflamatoria alrededor. Estos quistes se pueden localizar en cualquier tejido, pero con mayor frecuencia en el cerebro, retina, miocardio, músculo esquelético, ganglios linfáticos y placenta. En los tejidos estos quistes son semejantes a otros protozoos como Sarcocistis, Besnoidia y Encefalitosón. Aunque Besnoidia no se ha encontrado en humanos, los quistes se deben diferenciar también de acúmulos de otros parásitos como Trypanosoma cruzi y Leishmania donovani. Los parásitos del género Leishmania tienen cinetoplasto, los cuales se diferencian porque Toxoplasma no tiene esta última estructura. Ganglios linfáticos están aumentados de tamaño. Hay hiperplasia de las células reticulares semejantes a un granuloma, a veces con células epitelioides, principalmente en los folículos germinativos. Se observan grupos de macrófagos con citoplasma eosinofílico. Raras veces se encuentran el parásito en los cortes histológicos y para su hallazgo es necesario hacer una intensa búsqueda. Los métodos fluorescentes ayudan a localizar los parásitos. Por lo regular, el patólogo informa un proceso inflamatorio compatible con infección por toxoplasma. No se observan abscesos ni granulomas. En algunos casos se pueden encontrar quistes. Músculos, pulmones e hígado. En corazón y músculo esquelético puede haber invasión de células intersticiales y fibras musculares, con destrucción de las células en la fase aguda o formación de quistes en la crónica. Cuando hay diseminación a los pulmones, los macrófagos alveolares y otras células pueden estar parasitadas. Aparecen focos de necrosis, pero no se forman abscesos o cavidades. En el hígado se ha descrito hepatitis toxoplasmósica. Sistema nervioso. En este órgano, Toxoplasma gondii puede producir encefalitis más frecuente en pacientes inmunosuprimidos que en los inmunocompetentes. Hay invasión de taquizoitos a las células nerviosas y posteriormente reacción inflamatoria en los nódulos gliales. En algunos sitios del sistema nervioso central, la muerte de las células causa zonas de infarto, calcificaciones generalmente abundantes, quistes, con poca o ninguna reacción inflamatoria alrededor. Cuando el quiste se rompe, ocurre la inflamación. Ojos es la localización más importante y frecuente del parásito. Se produce retinocoroiditis o uveitis anterior
granulomatosa intensa, inflamación de la retina, presencia de quistes y cicatrizaciones. La retina y coroides muestra varios grados de necrosis. Dentro de las células retinianas se observan los parásitos en su mayoría en forma quística. Cuando existe necrosis retiniana se observan gránulos dispersos, derivados del pigmento epitelial, infiltración linfocitaria perivascular, edema, gliosis y degeneración de la membrana. Si hay ruptura del quiste, el infiltrado leucocitario es abundante. La necrosis celular por los taquizoides da una menor inflamación que la ruptura de los quistes, los cuales liberan sustancias antigénicas que desencadenan hipersensibilidad con extensas áreas inflamatorias. Embarazo. Cuando existe diseminación hematógena se puede infectar la placenta, donde se forman acúmulos de taquizoides y quistes en corio, decidua y cordón umbilical. En algunos casos puede ocurrir abortos o mortinatos. En el feto existe una invasión de taquizoides a las vísceras, especialmente cerebro y músculos, pero se puede formar quistes con bradizoides y quedar latentes durante muchos años. La necrosis tisular ocurre por infarto al existir un daño vascular. Las lesiones ocurridas alrededor del acueducto de Sip y los ventrículos llegan a causar alteraciones de la circulación de líquido, con obstrucción, aumento de la presión intracraneana, daño de los tejidos por la compresión e hidrocefalia. Microscópicamente se comprueba la necrosis y la infiltración inflamatoria de polimorfos nucleares, linfocitos y proliferación glial y depósitos de calcio alrededor de los capilares o de neuronas. El parásito persiste dentro de los quistes. Si estos se rompen, aparece una intensa reacción inflamatoria a su alrededor. Los cambios histopatológicos en el feto son retinitis, necrosis, acumulación de pigmento en retina e inflamación de la coroides. Pacientes con SIDA. En los pacientes con depresión de la inmunidad se presentan invasiones de los parásitos a varios órganos: pulmones, médula ósea, hígado, corazón, tracto digestivo, páncreas, tracto genitourinario. Manifestaciones clínicas. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero presentan anticuerpos que dan serología positiva. La forma aguda se caracteriza por un síndrome febril, adenopatía si se puede complicar con la invasión a diversos órganos. En la forma ocular se presenta corioretinitis, que puede hacerse crónica y recidivante. Si la infección se presenta en el embarazo, los parásitos pueden pasar a la placenta y causar toxoplasmosis congénita. En los pacientes inmunocomprometidos, la manifestación clínica más importante es la encefalitis. Pacientes inmunocompetentes. La mayoría de las infecciones, entre 80 y 90%, transcurren en forma asintomática. Cuando hay manifestaciones clínicas, son generalmente leves o con sintomatología no específica, principalmente adenopatías cervicales bilaterales, no mayores de 3 centímetros y no fluctuantes. Son frecuentes los hallazgos de anticuerpos circulantes sin que previamente hubiera existido síntomas de la infección inicial. Las infecciones crónicas son más frecuentes que las agudas. Las principales formas clínicas de la enfermedad son toxoplasmosis aguda sintomática, la forma aguda generalizada febril exantémica. Es rara y con frecuencia no se diagnostica. Después de un periodo